Hay cosas que sencillamente no logro entender, como el anuncio el día de hoy de quién va a ser la nueva gobernadora del Banco de México, y que, como vamos a ver, también es una infiltrada a la 4T, es una también allegada del neoliberalismo y que finalmente va a defender intereses incluso de Carlos Ursúa. Y sí, cayó Arturo Herrera por esto, y el presidente pone a alguien que es exactamente igual a Arturo Herrera, y no es exageración, lo vamos a ver, porque también esta señora, Adriana Alejandra Rodríguez Ceja, es también alumna, literal alumna de este neoliberal traidor Carlos Ursúa. La verdad es que no logro entender, y por favor, ruéguenme entender lo que les voy a decir el día de hoy. Y es que hoy, ¿no? Fue ya revelado por el presidente López Obrador que la actual subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, Victoria, no es muy conocida, pero bueno, en ocasiones apareció en la mañanera, va a ser la nueva gobernadora del Banco de México. Va a ser su propuesta ante la confirmación de que Arturo Herrera efectivamente fue descarrilado. Y de esta manera el presidente López Obrador lo informó hoy. Sí, en efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviar. ¿Cuál habrá sido el motivo, presidente, que motivó la... Pues queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos. Bueno, y vamos a ver lo que ha hecho lo más reciente la subsecretaria de Egresos, ¿no? Lo cierto es que, obviamente, ella diseñó, planeó e impulsó el nuevo presupuesto aprobado en el 2000, hace algunas semanas, para el 2022. Ese presupuesto que generó muchos enojos de la oposición, ¿se acuerdan? Incluso Margarita Zavala hace apenas unos días subió este videito. Vamos a ver nada más una pequeñita parte donde se queja agriamente el presupuesto. El presupuesto de egresos de la Federación fue aprobado sin diálogo y sin discusión. Las diputadas y los diputados oficialistas se cerraron completamente al diálogo y otra vez solamente escucharon una voz, la del presidente de la República. Y bueno, ok, entonces de una otra manera la oposición pues debería estar enojada porque bueno, la que diseñó el presupuesto del 2022, bueno, ahora va a ser la gobernadora del Banco de México. Ok, muy bien. Además señalan que ella ha sido, bueno, al final siendo la del presupuesto de egresos, ha tenido una muy buena disciplina a la hora de controlar el recurso, porque de las subsecretarías de Hacienda, obviamente la de egresos es la más importante, pues es la que paga. Y la es que no ha habido escándalos de corrupción en la tesorería de la Federación, etcétera, etcétera. Perfecto. El problema viene de su origen. Y vamos a hablar de el antecesor de esta Victoria Rodríguez. No sé si se acuerdan quién fue, porque Victoria Rodríguez no es subsecretaria de egresos desde el inicio de la administración, sino es este personaje. ¿Se acuerdan? Gerardo Esquivel. Él fue el original subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, un economista también, que bueno, lo cierto es que tenía muy buenas participaciones defendiendo a López Obrador en la campaña del 2018, incluso aparecía varias veces en Televisa. La verdad es que era una gran economista. Sin embargo, pasaba algo que después empezó a apestar, ya después,
Y que este personaje, Gerardo Esquivel, como Arturo Herrera, ambos eran alumnos o fueron alumnos de el que fue secretario de Hacienda en la primera parte del gobierno, Carlos Ursúa. Esto es importante. Aquí vamos a hablar un poco de los orígenes. O sea, repito, él fue por 20 años, Carlos Ursúa, docente en el Colegio de México, en el Colmex, en la Facultad de Economía, y tanto Arturo Herrera como Gerardo Esquivel fueron sus alumnos. Y entonces cuando llegó Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, le dijo a sus alumnos favoritos, Gerardo Esquivel y Arturo Herrera, los nombró como presupuesto en el Subsecretaría de Egresos y Arturo Herrera en la Subsecretaría de Ingresos, el que paga y el que cobra los impuestos. Así arrancó la administración. ¿Pero qué pasó después? Bueno, debemos recordar que al final Carlos Ursúa traiciona, renuncia a la Secretaría de Hacienda y acaba yéndose, ¿no?, a ser parte de la ultraderecha. Se acaba refugiando en el TEC de Monterrey, donde estaba Alejandro Poiré, personaje cercano a Felipe Calderón, y empieza a despotricar. Y entonces Gerardo Esquivel fue nominado como gobernador, miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, renuncia a la subsecretaría de egresos, y como subgobernador del Banco de México empieza también a radicalizarse, más bien dicho, a neoliberalizarse. Empieza a abandonar a la 4T y empieza a ser muy tecnócrata. Tanto así que el propio presidente López Obrador hace algunos meses de manera muy agria, lo criticó. Vamos a recordarlo. Millones de dólares más, sí, llegan 12,000 millones de dólares más al Banco de México. Y resulta que esos 12,000 millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1% por el manejo de ese dinero. Y el gobierno de México, la Hacienda Pública, tiene que pagar intereses por su deuda del 4%. ¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y nos ahorramos intereses. Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo: no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados. Que se utilice ese dinero para pagar deuda. Se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la hacienda pública, se beneficie el pueblo. De esta manera muy agria, el presidente criticó a su propia propuesta como subgobernador del Banco de México. ¿Cuál es el problema actual? Que Victoria Rodríguez Ceja llega como subsecretaria de egresos en lugar de Gerardo Esquivel, y llega exactamente en la misma trayectoria. Llega porque la recomienda Ursúa, porque Victoria Rodríguez Ceja, aunque no lo crean, también es alumna de Carlos Ursúa del Colegio de México. Así es. Incluso hace 18 años formó parte del equipo de Carlos Ursúa cuando el actual presidente era jefe de gobierno. O sea, es del mismo equipo esta Victoria Rodríguez Ceja de Arturo Herrera, hoy despedido de Hacienda, de Esquivel, que se fue el subgobernador del Banco de México, y el propio Carlos Ursúa. Es el mismo equipo. O sea, ¿what? ¿Sí me entienden? O sea, realmente el cambio de Banco de México nada más fue literal, hombre por mujer, pero no cambió nada.
No cambió nada, nada más que Arturo Herrera no va a hacer. ¿Por qué no va a hacer Arturo Herrera? Ya empezó a la verdadera razón y la origen de la molestia no fue tanto los bancos como ya había supuesto al principio, sino porque Arturo Herrera le adelantó participaciones federales a los gobernadores salientes en donde iba a llegar Morena, como a Silvano Aureoles, por ejemplo, ¿no? Y entonces le dio más dinero de participaciones y cuando llegaron los gobernadores de Morena, vieron que no había nada en las arcas y bueno, la verdad es que estalló la bomba y bueno, finalmente esto generó que sí se enojara mucho el presidente López Obrador porque tampoco los gobernadores ya no podían tolerar a Arturo Herrera como un traidor, ya no lo veían, no querían ya tratar con él porque para ellos les había robado casi su propio dinero y honestamente que sí lo hicieron. Esto fue lo que lo tumbó. Solo que yo me pregunto, pero Victoria Rodríguez Ceja es la subsecretaria de egresos, o sea, es la que saca el dinero, literal. Pues también de una otra manera fue cómplice de esto, ¿no? No frenó haber adelantado las participaciones. ¿Sí me entienden? Entonces, no sé, por favor, ayúdenme a entender esas cosas que honestamente no lograron entender. Y mientras todo esto está sucediendo, sin embargo, lo cierto es que al peso le está yendo muy mal, ¿no? Porque este es el peso, ahorita se encuentra el dólar en 21.46 pesos por dólar, la verdad es que ha crecido y ven este enorme crecimiento, esta subida. Aquí fue cuando el presidente López Obrador, si se dan cuenta, fue como las 6 y tantos, bueno, son 7 de la mañana, fue que dio el nombre, ¿no? De quién va a ser la nueva gobernadora del Banco de México. Y también vimos un disparo tremendo, llegó hasta los 21.54 pesos por dólar. Bueno, ahorita ya bajó un poquito, pero realmente sí fue ha sido un movimiento muy brusco, ¿no? Yo no creo porque estén realmente la Wall Street esté muy enojado con ese nombramiento, sino realmente sí fue muy sorpresivo, porque hasta el día de ayer iban a ser Raquel Buenrostro y Lucía Buenrostro. Estas eran, creo que las originales, o sea, la hermana de Raquel, perdón, era Lucía Buenrostro, pero ayer se reunió el presidente López Obrador con los machuchones del país, Slim, Larrea, Salinas Pliego, Azcárraga, ¿se acuerdan? Con varios de estos empresarios. Y yo creo que ellos vetaron a las Buenrostro, porque al final, bueno, pues ha sido, ¿no? Y bueno, de una u otra manera esto fue un movimiento medio extraño que estamos viendo ahorita. Eso es lo que podría entender o suponer, ahorita que estoy haciendo el video que no tengo más información, pero de todos modos sí es una infiltrada, o sea, honestamente sí lo es. Sigue siendo del mismo equipo, del mismo Team Ursúa, siguen siendo los mismos, del Colegio de México, todos ellos. Ursúa, Herrera, Esquivel y la nueva o la futura nueva gobernadora, Victoria Rodríguez. Todavía hay un plan B, que bueno, al final López Obrador, o sea, a pesar de que él quiere que sea gobernadora, lo único que va a proponer es que se integre a la Junta de Gobierno, y es la Junta de Gobierno del Banco de México el que elige al gobernador, a su futuro gobernador. Y podría acabar siendo también ella, a pesar de que integre a la Junta de Gobierno, ser descarrilada y que entre la que podría ser, igual es una jugada de muchas bandas, ¿no? No lo sé, repito, hay que ver. Yo no niego la capacidad de López Obrador, sin embargo, ahora sí no logro entender bien esta jugada y podría llegar Galia Borja Gómez, que finalmente ella es la sobrina de Pablo Gómez y que es subgobernador actual del Banco de México. Entonces, y tal vez una jugada de varias bandas, porque la verdad es que nunca vimos ver que Arturo Herrera es Galia Borja. Que Arturo Herrera fuera a ser descarrilado, también llegue Victoria Rodríguez, pero al final no sea la gobernadora del Banco de México y la verdadera jugada sea esta. Tal vez, no lo sé, pero las cosas se están dando de una manera muy inesperada y sorpresiva. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias, hasta luego.